retos que algunas personas sufren en su caminata espiritual, el cual, si no tenemos un discernimiento no solamente en armonía con las Sagradas Escrituras, sino también conocer el carácter de Dios, la crisis, la prueba, se puede convertir en una experiencia de desvío. No porque sea intencionado por Dios, porque Dios utiliza los momentos adversos para crecimiento, para acercamiento y para eventual crecimiento, pero si nosotros no nos damos la oportunidad de poder discernirlo, cuál es el propósito detrás de dicha experiencia, pues algunas personas pueden extraviarse en ese trámite o pueden perder lo que es el verdadero discernimiento detrás del episodio. Como en otras intervenciones he orientado, algunas personas en la crisis o la adversidad interpretan, contrario a la palabra de Dios, de que Dios se olvidó de ellos, de que Dios los abandonó, de que Dios está molesto con ellos, o de que Dios, ¿verdad?, cerró el cielo, o en alguna forma no estoy acercándome de manera sincera a Dios y por ende lo que hay es consecuencia a mi acción. Y lo que quiero concientizar es que las pruebas y las adversidades Dios siempre las utiliza para un propósito de crecimiento en la relación de conexión con Él. Lo cual hoy me trae a otro punto a consideración de nuestra audiencia. Dios utiliza las pruebas y las crisis, las permite en tu vida y en mi vida, con el propósito que descubramos la fragilidad que existe en nosotros que no aceptamos. Y si lo analizan, intencionalmente utilizo el verbo descubrimiento. Uno de los mayores inconvenientes para nuestro crecimiento espiritual es el que no tengamos esa habilidad de hacer introspección, de hacer juicio evaluativo acerca de nuestras motivaciones, intenciones, intereses, o en el peor de los casos, la persona viva centrada en sí mismo, lo cual significa, aunque piense que está rindiendo un servicio a Dios y está colaborando en el bienestar de su prójimo, en realidad la persona vive primero para sí mismo, segundo para sí mismo, e involuntariamente lleva a una relación con Dios donde Dios debe ser su servidor y las otras personas las utiliza o las explota. Es ahí donde a veces Dios utiliza la adversidad o la prueba para quitarnos la venda acerca de la fragilidad que existe en nosotros. Es bien importante que el creyente en su caminata espiritual reconozca que separado de Dios nada podemos lograr. Y la fragilidad que está escondida en nosotros, que algunas personas no aceptan, otros la encubren con una máscara. Otros la utilizan como una forma de estar en guerra contra ellos mismos. Y otros viven esclavizados a esa fragilidad. Muchas ocasiones Dios utiliza la adversidad y la prueba para que primero la veamos. Segundo, conectemos con esa fragilidad. Tercero, aprender a relacionarnos con esa fragilidad en la actitud correcta. Y si quisiera resumir la intervención, la mejor actitud para poder manejar la fragilidad que no aceptamos es desarrollar el fruto de la humildad. ¿Y por qué es bien importante poder descubrir y reconciliarme con esta fragilidad? Porque, como acabo de mencionar, aquellas áreas donde soy inadecuado, soy incompetente, soy débil, soy prepotente o vivo para mí mismo, no para Dios, va a ser área de continuo conflicto entre el individuo y el Espíritu Santo. De ahí es que entonces Dios utiliza la prueba y la adversidad no solamente para poner a la persona en un estado de vulnerabilidad, es lo primero, porque recuerde que cuando intimamos con Dios, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, una de las aperturas más importantes es la desnudez.
que significa apertura, desnudar mi corazón delante del Señor, ser transparente, ser honesto en mis motivaciones para que esta comunión sea efectiva. Así que Dios puede utilizar la adversidad con el mismo propósito de que la persona genere conciencia de lo inadecuado que es, lo incompetente que es consigo mismo, que separado de Dios nada puede lograr y por lo tanto lo lleve la actitud, dije hace unos breves minutos, al fruto de la humildad. ¿Qué es lo que produce la humildad en la persona? Te va a llevar a no jactarte en tu propia justicia, te va a llevar a no tener una opinión más elevada, mejor, ¿verdad? Más, si se puede decir, exagerada acerca de tu persona, pero más importante, te tiene que llevar a una actitud de rendición, a una actitud de dependencia, a una actitud de sujeción a Dios. ¿Por qué? Porque vas creando conciencia de lo inadecuado, lo incompetente que todos somos y que separado del Señor nada podemos hacer. Un elemento que quiero añadir antes de una pausa breve es que algunas personas se escandalizan porque algunas adversidades, algunas pruebas, algunos momentos difíciles son más extensos, son más prolongados de lo convencional. Y esto es lo que quiero que concienticen esta hora. Esa adversidad será prolongada, será extensa, mientras usted y yo resistamos a Dios en el proceso. O sea, en otras palabras, mientras mayor rendición, mientras mejor conciencia yo logre de lo inadecuado, lo frágil, lo incompetente que soy y me reconcilio con esa verdad en mí, la prueba llega a su fin. A mayor resistencia que yo presente de no querer aceptar esa realidad, de no aprender a reconciliarme con esa fragilidad y por ende en cultivar una actitud de sumisión, sujeción y dependencia en Dios, lamentablemente la prueba, la crisis se prolongará hasta que Dios logre quebrantar la actitud temeraria y el espíritu oposicional que todos en alguna u otra forma sufrimos. Espectacular, doctor. Definitivamente creo que digno para analizar y hacer esa introspección. Y por ahí voy. Es de automático de un ser humano hacer introspección o eso se va aprendiendo para poder reflexionar y poder hacer ese... tener esa actitud de humildad y poder reconocer, yo tengo que enfrentarme conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis decisiones, con lo que he hecho y decidir y saber que hay muchos que yo tengo responsabilidad y tengo que asumirla. Pero todo el mundo puede hacer esa introspección, está capaz de hacer esa introspección o está enseñado a hacer esa introspección. ¿Nacemos con eso o eso se va aprendiendo? Excelente, ¿verdad? Planteamiento y pregunta de tu parte. Todos tenemos la capacidad de poder hacer introspección. Sin embargo, no todos desarrollamos la destreza de hacer introspección. Y es por eso que va a ser bien importante que cada persona entienda, esta es una virtud que yo tengo que construir. Inclusive, las Sagradas Escrituras nos educan que la introspección, el evalúo, el análisis interno es parte fundamental de la adoración. Si tú meditas en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, tú encuentras que, por ejemplo, para yo traer mi ofrenda al altar ante Dios, yo tengo que evaluar mi corazón. Eso requiere un ejercicio de evalúo y de introspección. Al punto que dice, si estoy en disputa, en conflicto con mi prójimo, es mejor que yo deje mi ofrenda en el altar y vaya y reconcilie con mi hermano. O sea, en otras palabras, clausura la controversia. Esa transacción requiere introspección. En otros pasajes de la Biblia tú ves continuamente a Dios exhortando a la persona: medita en las motivaciones de tu corazón, discierne los pensamientos con los que estás trabajando, explora las motivaciones, cómo te acercas al altar de Dios. O sea,
la capacidad introspectiva, la evaluación es parte esencial de la vida espiritual. Ninguna persona va a lograr un crecimiento auténtico, legítimo, si no cultiva esta destreza. Así que, contestando tu pregunta, todos tenemos la capacidad, no toda persona la desarrolla. Para propósito de esta intervención, la gente en mayor riesgo de entrar en colisión con el Espíritu Santo son aquellos que interpretan que no necesitan precisamente evaluarse, que no necesitan precisamente revisión, que no necesitan entrar en un proceso de cambio. Y estas son las personas que continuamente tú encuentras que se pasan adjudicando culpa a otros. Son aquellos que no asumen responsabilidad, son aquellos que se pasan criticando y quejándose por las circunstancias, que pudieran tener una vida más funcional si las circunstancias cambiaran y se ajustaran a sus demandas y expectativas, lo que espiritualmente sería una aberración, porque en ningún momento Dios dio, ¿verdad?, alguna promesa de que tus circunstancias van a cambiar. Lo que sí Dios prometió es que te iba a dar gobierno de tu mundo interior sobre esas circunstancias. O sea, en otras palabras, el yo vivir por fe significa que como yo proceso la adversidad, como yo proceso la prueba, siempre irá reinterpretada a que hay un bienestar de Dios para conmigo. Y si ese bienestar significa un cambio de actitud, que es lo que hemos dialogado en programas anteriores, como le ocurrió a Job, que siendo probada su fe y su fidelidad, dice la Biblia que bendijo a Dios en todo momento. Bendijo a Dios cuando las cosas le iban bien y también bendijo a Dios cuando las cosas no le iban bien. Esa frase célebre, sí, que le dice a su esposa que, ¿verdad?, bendeciremos y serviremos y adoraremos a Dios cuando todo, ¿verdad?, lo que recibamos de él es bueno y no lo malo. O sea, eso es bien revelador, porque habla de que mi actitud de mi corazón está enfocada en Dios y no lo que pueda recibir acerca de ese Dios. Por eso, la introspección y el evalúo es sumamente importante en ese proceso. En el caso de Job, y ha sido un ejemplo que ha traído en otros segmentos hablando de este mismo tema, o sea, en las primeras partes, ¿qué fragilidad pudiéramos decir que se puede ver de Job habiendo pasado por esa prueba y esas crisis? Si te das cuenta, aún con el testimonio que Dios habló acerca de Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, inclusive apartado del mal, te das cuenta que cuando madura en su proceso y supera la adversidad que ha sufrido, te das cuenta que él mismo testifica que de Dios él solamente había oído, pero nunca sus ojos lo habían visto. Interesante. Y, o sea, esa revelación lo lleva a él a declarar: me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, en otras palabras, no se jactó de su relación con Dios, sino que utilizó la adversidad que sufrió como una forma de dar testimonio de humildad. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué poderoso, doctor. Yo he aprendido hoy mucho. Pero hay una frase que usted dijo ahí que acá todos nos miramos, y es que la introspección es adoración. ¡Wow! Eso estuvo... Eso me dejó a mí... demasiado. No lo había conectado. Yo tampoco. Siendo honesto, honestamente. No había conectado la adoración con la introspección, y de la forma que lo está planteando es cierto. Es una adoración porque es parte de ese proceso donde me estoy rindiendo a su voluntad, a lo que él está haciendo. No. Esto ya con esto está demasiado poderoso. Wow. Buenísimo. No, y entonces sería ver, doctor, y a ver si lo resumo de la manera correcta, es que la prueba y la crisis, entonces lo que denota es que hay algo en mí que necesita ser evaluado y transformado. Entre, ¿verdad?, las múltiples explicaciones que hemos venido compartiendo, ¿verdad?, en las últimas intervenciones, estoy ofreciendo diferentes escenarios que
que la persona que quiere cultivar y promover una relación cercana con Dios debe considerar cuando está enfrentando estos episodios. Al final del día, el que mejor puede juzgar y definir la causa, el propósito y el beneficio de dicha adversidad y prueba es el Espíritu Santo dando testimonio en el corazón de la persona que está enfrentando la aflicción. O sea, en otras palabras, yo puedo presentar diferentes, ¿verdad?, explicaciones, diferentes escenarios, pero el que mejor da testimonio sobre el porqué y el propósito detrás de la adversidad es Dios a través del Espíritu Santo en tu corazón.